Soy el Doctor Umbra. Esta noche voy a narrarte 8 relatos reales, 8 testimonios de personas comunes que aseguran haber tenido encuentros con brujas. No historias de libros, no leyendas antiguas. Relatos vividos en calles, bosques, lagos y hogares reales. Algunos ocurrieron en la infancia, otros en plena adultez, pero todos comparten algo inquietante. Después de verlas, nada volvió a ser igual. Cada relato se vuelve más oscuro, más perturbador, más difícil de olvidar. Y mientras avanzas en estas historias, quizá empieces a preguntarte si las brujas realmente pertenecen al pasado. Apaga la luz, ponte los auriculares y prepárate, porque esta noche vas a escuchar lo que muchos prefieren no contar. Esto le ocurrió a mi padre hace muchísimos años. Él tenía alrededor de 10 años. Junto a su hermano Sergio, que entonces tenía 9, ayudaba a mi abuelo en los campos de Michoacán, alimentando al ganado. Después de una jornada larga y pesada, era costumbre ir al lago. El agua allí era potable y además podían lavarse. Después de un día duro, no había nada mejor que beber agua fresca y quitarse la suciedad del cuerpo. El sol ya comenzaba a ocultarse cuando mi padre preguntó si era momento de ir al lago. 30 minutos después de caminar, llegaron. Todo estaba en silencio. Un silencio tan profundo que lo único que se escuchaba era el roce de sus dedos sobre la hierba. A mi padre le pareció extraño, pero aún así se acercó al agua con su hermano para beber. Mientras tomaban agua con las manos en forma de cuenco, vieron algo, un reflejo, debajo de ellos, en la superficie del lago. De inmediato los 2 niños quedaron paralizados. Mi padre recuerda cómo su rostro se volvió pálido. En el reflejo había una mujer. Estaba sentada sobre una gran roca detrás de ellos. Vestía de blanco y tenía el cabello negro como la noche. No podían distinguir su rostro, pero allí estaba, sentada sobre la roca, jugando con el lodo. Con sus manos formaba pequeñas bolas redondas de barro, una tras otra. De pronto, su hermano golpeó el agua con fuerza, presa del miedo. El reflejo desapareció, reducido a simples ondas. Ambos retrocedieron y se dieron la vuelta, y entonces la vieron. La mujer estaba allí, frente a ellos, y su padre estaba de cara a ella. La mujer sostenía una bola de lodo en su mano delgada y les dijo a los 2 niños: «¡Ay, mis seos! ¡Ay, mis hijos!». En ese instante, mi padre tomó a Sergio, que seguía en shock, y corrieron hacia su padre. Mi padre agarró la mano de mi abuelo y los 3 huyeron juntos. Pero no antes de que mi abuelo, impulsado por la curiosidad, mirara hacia atrás. Cuando lo hizo, la mujer respondió con un grito vil y desgarrador. Sonaba como si estuviera sufriendo o llena de ira. Corrieron durante otros 16 o 17 minutos, hasta que creyeron estar a salvo. Entonces, mi abuelo se arrodilló frente a ellos y les preguntó: ¿qué fue lo que pasó allá atrás? Mi padre, todavía un niño, recordó todas las historias con las que lo habían asustado y supo exactamente qué decir. «La Llorona», respondió. Mi abuelo fue escéptico. Para él, La Llorona no era más que un cuento para dormir. Pensó que quizás solo se trataba de una mujer perturbada. Más tarde ese mismo día, mi abuelo regresó al lago. Esta vez llevaba un rifle. No encontró rastro alguno de la mujer, pero sí encontró las bolas de lodo que ella había estado haciendo.
Desde entonces, nadie en la familia volvió a ir al lago sin protección. Y quizá porque en el fondo mi abuelo sí creía en la historia. Siempre se mantenía cerca mientras los niños bebían agua. Yo viajo con frecuencia a México para visitar a mi familia. Y quiero decirte algo, la mujer que mi padre vio es real. Al menos yo sé que lo es. La he escuchado, su llanto, sus gritos. Es un sonido que no deseas escuchar jamás, y mucho menos en medio de la noche. Déjame empezar diciendo algo. Nunca he creído realmente en fantasmas ni en nada relacionado con lo paranormal. En el fondo, siempre he sido ateo, amante de la ciencia, de la lógica, de las explicaciones racionales. Pero una noche oscura, en mi pueblo natal de Williamsport, Maryland, cambió por completo mi forma de pensar. Ocurrió hace casi 10 años, cuando tenía 16, a punto de cumplir 17. Williamsport era uno de esos lugares donde todos se conocen. Poco crimen, casi nada de violencia, salvo alguna que otra pelea de bar que terminaba en la calle. Aún así, yo amaba ese lugar. Era tranquilo, sereno. Me mudé después de graduarme de la secundaria y hasta el día de hoy lo extraño. En ese entonces, mi novia y yo acabábamos de terminar. Fue una ruptura fea, dolorosa. Yo estaba triste y también lleno de rabia. La amaba de verdad. Sabía, incluso siendo un adolescente torpe, que las rupturas pasan, pero algo en mí se rompió. De pronto me sentí distante de todos, de todo. Quería estar completamente solo, así que le dije a mis padres que iba a casa de uno de mis amigos. Mentí. En realidad, no tenía ninguna intención de hacerlo. En su lugar, caminé hacia el camino de Sirga, que quedaba no muy lejos de mi casa. Siempre me había resultado relajante, casi terapéutico. Mientras caminaba, admiraba la naturaleza, el río cercano. Al atardecer, todo se veía aún más hermoso. Eso siempre me ayudaba a calmarme, a pensar con más claridad. Caminé bastante esa noche. No había un alma a la vista. Ya estaba oscureciendo, pero no me importaba. No en ese estado emocional. En un momento me senté, me dejé llevar por mis pensamientos, por la sensación de haberla perdido. Y sí, puedo admitirlo. Lloré un poco. Estaba allí, solo, casi en completa oscuridad, cuando de pronto sentí algo. Esa sensación cliché de la que la gente siempre habla. La sensación de que alguien te observa. Alguien que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Había leído esa frase muchas veces. Nunca creí que fuera real, pero allí estaba yo, sin miedo en el corazón. Hasta que algo me puso en alerta. Sentí escalofríos, la piel se me erizó. Me quedé en silencio, controlando la respiración, escuchando. Y entonces lo oí. Un crujido entre las hojas, a unos 30 o 40 metros. De inmediato pensé que era un oso. Sonaba más pesado que un animal pequeño, como una ardilla o un mapache. Los osos son raros en esa zona, pero no imposibles. No iba a arriesgarme. Decidí irme. Comencé a trotar suavemente. Mientras avanzaba, empecé a convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Reduje el paso. Volví a caminar. Incluso me reí de mí mismo, pensando en lo ridículo que estaba haciendo. Y entonces, una voz, desde la nada. Vete ahora. Los escalofríos regresaron con más fuerza. Me giré de golpe, hacia el lugar de donde había venido el sonido. Para ese momento, estaba casi completamente oscuro. No era una negrura total.
pero sí lo suficiente como para ser inquietante. Y entonces la vi. No muy lejos de mí había la silueta de una mujer. Era difícil distinguirla. Parecía vestida completamente de negro. Mi corazón se hundió. Por primera vez en mi vida sentí que mi vida estaba en peligro. La mujer levantó una mano delgada, huesuda. Extendió un dedo retorcido, marchito. No era bienvenido allí, y supe, sin lugar a dudas, que si no obedecía, haría algo impensable conmigo. Sin darme cuenta, quizá por puro instinto, mis ojos buscaron su rostro y lo encontraron. Era flaca, arrugada, le faltaban muchos dientes, y donde deberían estar sus ojos, había cuencas vacías. Logré sacudirme de ese estado y salí corriendo. Corrí tan rápido como pude, como nunca antes. Todos esos años de deporte finalmente sirviendo para algo importante. Usé cada músculo de mi cuerpo, porque sentía que, si no me alejaba de esa mujer, no saldría con vida. Después de unos 20 metros miré hacia atrás, esperando verla desaparecer, pero no, estaba más cerca. Seguía señalándome, inmóvil, deslizándose hacia mí. Eso no tenía sentido. Me giré de nuevo y seguí corriendo. Podía ver el final del camino, el puente. Cerré los ojos y sprinté, hasta que sentí la grava justo antes del puente. Abrí los ojos. Estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Con miedo, volví a mirar atrás y sentí un alivio inmenso. Ella estaba más lejos ahora, pero seguía avanzando, deslizándose. No podía apartar la mirada, no podía dejar de correr. Y entonces, ante mis propios ojos, se desvaneció, como humo llevado por el viento. Simplemente ya no estaba. Pero no me detuve. Corrí hasta la casa de mi amigo, el lugar más cercano donde me sentía seguro. Entré en pánico, intentando explicar lo que había visto a él y a su padre. Mi amigo se mostró escéptico, incluso se rió, pero su padre no. Por alguna razón, me creyó. Cada palabra. Resultó que él también había visto a la bruja del camino de Sirga. Ese era el nombre que le daba. Decía que era el espectro de una antigua bruja que murió allí, y que hasta el día de hoy acecha el camino, ahuyentando a cualquiera que se acerque demasiado. No lo sé. Aún estoy dividido. No sé qué fue lo que vi, pero la forma en que se movía no era humana. La forma en que se veía tampoco. Tal vez fue una bruja, o tal vez fue mi mente, rota por el dolor, creando algo aterrador. No creo que alguna vez lo sepa con certeza. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue la última Navidad que pasamos como una familia completa. Cuando digo completa, me refiero a mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años, y esto ocurrió alrededor de esa época. Siempre he creído en fantasmas, espíritus, o como quieras llamarlos. Mi madre y mi abuela también. Era una creencia que pasaron de generación en generación. Crecí en una casa rodante, en un parque de tráileres bastante concurrido en la parte baja del Thumb de Michigan. Ese año hacía un frío insoportable. Recuerdo que esa Nochebuena estuve jugando afuera con mis amigos. Nos deslizábamos en trineo por una colina improvisada de nieve cerca del parque infantil, en el centro del complejo. Nos quedamos allí hasta que comenzó a oscurecer, y luego corrimos a casa para empezar con las celebraciones. Pero de camino a casa, sentí algo extraño.
una sensación de angustia, lo cual no tenía sentido alguno. Era casi Navidad. Debería haber estado emocionado, no preocupado. Intenté sacudirme esa sensación, convenciéndome de que solo era ansiedad, algo que incluso a esa edad ya conocía bien. Cuando llegué a casa y entré, todo empezó a sentirse mal. De inmediato supe que algo pasaba entre mis padres, aunque en ese momento ni siquiera entendía qué significaba la palabra divorcio. Mi hermana, 4 años mayor que yo, sí lo entendía. Y creo que fue su actitud, su energía, sabiendo lo que se avecinaba, lo que terminó por empujarme al borde. Todo parecía falso, como si todos estuvieran actuando, como si supieran que sería nuestra última Navidad juntos. Horas después, mi hermana y yo nos preparamos para dormir. Para entonces había olvidado o ignorado esa sensación de fatalidad. Recuerdo estar en la bañera, jugando con mis figuritas de plástico. Me sumergí bajo el agua y entonces la sensación volvió, más fuerte, abrumadora. No puedo abrir los ojos bajo el agua, ni siquiera en agua sin cloro, pero sentí como si alguien estuviera justo encima de la bañera, como si en cualquier momento fuera a empujar mi cabeza hacia abajo y ahogarme. Aterrado, salté fuera del agua, jadeando. Mi mamá escuchó el ruido y gritó desde otra habitación: ¿Estás bien? Con la respiración agitada respondí: Sí, estoy bien. Solo me entró agua por la garganta. Mentí. No había nada allí. Estaba solo en el baño. Salí lentamente. No sé cómo explicarlo, pero sentía que si hacía un movimiento brusco o incluso si aceptaba la idea de que algo estaba allí conmigo, todo empeoraría. Salí del baño y caminé por el pasillo hasta la sala, donde estaba mi familia. Esto es importante por la distribución de la casa. Al entrar por la puerta principal, estabas directamente en la sala. A la derecha, la cocina. El cuarto de mi madre estaba al frente. A la izquierda, más sala y luego el pasillo. La primera habitación a la izquierda era la que compartía con mi hermana. Luego, la lavadora, la secadora y el baño. Al fondo de la casa estaba nuestra sala de juegos. No podía dormir solo en ese entonces, así que no usaba esa habitación extra hasta cumplir 12 años. Nos sentamos en el sofá junto a la puerta principal, viendo una película navideña y comiendo bocadillos, hasta que llegó la hora de dormir. Y cuando llegó, sentí que no podía alejarme de mis padres. Les supliqué que me dejaran dormir con ellos. Algo estaba mal. No sabía qué, pero lo sabría pronto. Me dijeron que no, algo que solo entendí cuando crecí. Así que me mandaron a la cama. Arrastré los pies todo el camino. Mi hermana y yo teníamos literas. Yo dormía arriba, ella abajo. Decir que yo era un dormilón ligero sería quedarse corto. Mi hermana, en cambio, podía dormir durante el fin del mundo. Ya estaba profundamente dormida cuando yo apenas lograba cerrar los ojos. Finalmente, me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 2 o 3 horas. Desperté de golpe. Mis ojos se abrieron de par en par. Sentía un frío intenso. Todo parecía más oscuro de lo normal. Estaba mirando hacia la pared. Me giré lentamente, esperando ver mi peor pesadilla. No había nada. Suspiré aliviado. Cerré los ojos e intenté volver a dormir. Desde mi habitación se veía la luz del árbol de Navidad. Volví a abrir los ojos al escuchar un ruido. Pensé que eran los gatos jugando con los adornos. Siempre tiraban el árbol. Luego pensé: Santa. La emoción me ganó. Me levanté. Mi corazón latía con fuerza, ahogando cualquier duda o miedo.
pero algo, muy dentro de mí, me decía que me detuviera, que no me moviera, que volviera a la cama. Debí haber escuchado. Bajé de la litera con cuidado. En cuanto mis pies tocaron el suelo, el miedo me envolvió. Casi subí corriendo de nuevo, pero sabía que tenía que mirar. Avancé por la habitación. El ruido había cesado. El marco de la puerta se alzaba frente a mí como la entrada al infierno. Asomé la cabeza. Las manos me sudaban. El corazón parecía a punto de estallar. Y entonces la vi. Había alguien junto al árbol, de espaldas, parcialmente. Era una mujer. O eso creí. Solo distinguía su cabello largo, canoso, blanco. Flotaba, sin viento alguno. Llevaba una capa negra con capucha. Estaba observando el árbol. La vi tomar un adorno, examinarlo y colocarlo en un lugar distinto. Recuerda esto. Luego vi sus manos. Estaban podridas, la carne se desprendía, los huesos sobresalían. Hice un ruido. Ella comenzó a girarse, muy despacio. Me quedé paralizado. Cuando vi su rostro, creí que iba a morir. Sonreía. Una sonrisa que no era humana. Sus dientes amarillos, algunos negros. Sus ojos eran pozos negros con un rastro blanco en el fondo. Me hizo una seña para que me acercara. Eso rompió el hechizo. Corrí de vuelta a la cama, me cubrí la cabeza y lloré. Desperté al día siguiente, Navidad. Pensé que había sido una pesadilla hasta que vi el árbol, el adorno. Estaba exactamente donde ella lo había puesto, no donde nosotros. Mi padre me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no, pero algo dentro de mí sabía la verdad. Más tarde se lo conté a mi madre. Su rostro me aterrorizó. Ella también había oído los ruidos, pero había encerrado a los gatos. No había explicación. El adorno tenía un arañazo, como de una uña afilada. Mi madre cambió su historia. Su rostro lo decía todo: pánico, horror. Desde entonces odio la Navidad y temo que algún día ella regrese. Esta historia ocurrió en el sudeste de Europa, más precisamente en Croacia, en la ciudad de Dubrovnik. Si alguno de ustedes ha visto Game of Thrones, quizá recuerde la escena de la boda de Joffrey. El parque donde se filmó esa escena es exactamente el mismo donde ocurrió esta historia. El parque no es grande. Ni siquiera en su punto más aislado estás a más de 2 minutos caminando de la casa más cercana. Podrías atravesarlo entero en menos de 10 minutos. Pero cuando cae la noche, eso no impide que se vuelva profundamente inquietante. La primera parte ocurrió hace un poco menos de un año. Mi novia y yo caminábamos por la zona más arbolada del parque. Incluso allí estábamos a unos 10 segundos de la casa más cercana. Mi novia se asusta con facilidad, así que yo me burlaba un poco de ella por tener miedo del parque. Ella me rogaba que nos fuéramos. Yo le aseguraba que no había nada de qué preocuparse, que en 1 o 2 minutos ya estaríamos fuera. Entonces, escuchamos algo que nos heló la sangre a los dos. La única forma de describirlo es como una carcajada de bruja. La típica risa exagerada que se escucha en películas infantiles. Lo extraño es que hasta ese momento la noche había sido completamente silenciosa. No habíamos oído voces, ni pasos, ni señales de gente. Nada. Y lo más inquietante, no provenía de la dirección de las casas. Venía del único lugar donde no había personas, ni luces, ni civilización. Nos quedamos inmóviles, y en el silencio posterior a esa risa, la vimos. Una figura a lo lejos, delgada, frágil. Caminaba de una forma extraña,
como si tuviera algo mal en el hombro o en un costado del cuerpo. Tenía las manos levantadas a la altura del pecho, la cabeza torcida hacia un lado. Avanzaba hacia nosotros cojeando levemente. Eso fue suficiente. Salimos corriendo de allí. Cuando llegamos de nuevo a la carretera, mi novia rompió en llanto, presa del miedo. Tratamos de convencernos de que alguien nos estaba gastando una broma, de que quizá éramos parte de algún tipo de prank. Pero el recuerdo todavía nos persiguió durante mucho tiempo y no volvimos juntos a ese parque por bastante tiempo. La segunda parte de esta historia ocurrió medio año después, poco antes de diciembre de 2016. Esta vez mi novia no estaba conmigo, ni nadie más. Ocurrió entre las 3 y las 5 de la madrugada. No recuerdo la hora exacta, y sí, lo diré, estaba borracho, pero no borracho como la gente suele imaginarlo. Había bebido lo suficiente como para estar relajado, como para bailar en el club en el que había estado antes. Pero mi último trago había sido horas atrás, y a medida que pasaba la noche, me sentía cada vez más sobrio. No he estado en muchos clubes, así que no sé si esto ocurre en todos. Pero en ese lugar, la primera señal de que estás dejando de estar borracho no es la lucidez. Es el calor, un calor insoportable, asfixiante, algo que solo el alcohol te impide notar. Como ya estaba recuperando la conciencia, el calor se volvió insoportable, así que decidí salir a caminar. Durante el paseo sentí la llamada de la naturaleza. No quería volver al club todavía, ni tampoco orinar en la puerta de alguien. Así que decidí llevar esa necesidad a la naturaleza misma. Subí la colina cercana hacia el parque. No me adentré demasiado, tal vez unos 50 metros desde la entrada. Y entonces escuché esa risa otra vez. La misma carcajada que había escuchado con mi novia. Provenía aproximadamente de la misma dirección. Mi cuerpo se detuvo por completo. Me quedé congelado. En silencio, terminé lo que estaba haciendo y salí de allí lo más rápido que pude, sin correr para no caerme. Mientras me alejaba de la entrada del parque, miré hacia atrás. Y no estaba solo. Allí estaba ella, la misma figura femenina y frágil. Estaba de frente a mí. Y entonces escuché la risa otra vez. Esta vez supe con absoluta certeza que venía de ella, de lo que fuera que era. Desde entonces no he tenido experiencias similares y no he oído que nadie más haya pasado por algo parecido. Durante el día es un lugar común para pasear perros. Por la noche, un sitio frecuentado por metaleros y hipsters. Así que quiero creer que fue solo una coincidencia. Quiero creer que fue la continuación de una broma, aunque hayan pasado meses entre un encuentro y otro, porque cualquier otra explicación es mucho peor. Y sinceramente, espero que no haya sido una bruja jugando con mi miedo. Sé que esto puede sonar una locura. Créeme, lo sé. Cuando yo tenía 5 años, mi madre me contó esta historia sobre algo que ocurrió cuando yo era apenas un bebé y vivíamos cerca de la frontera. Según ella, vivíamos en una casa pequeña. Éramos solo mi mamá, mi papá y yo. Yo acababa de nacer. Mientras mi madre limpiaba la casa, solía abrir las ventanas para que entrara el aire fresco. Mi cuna estaba justo al lado de una de esas ventanas y ella dejaba que la brisa me alcanzara. Mi mamá me contó que ese día me había acostado en la cuna solo por un momento. Entonces se dio la vuelta y la vio. La lechuza,
Una bruja que se transforma en ave estaba allí, observándome. Mi madre dice que sintió un terror profundo mientras veía al ave posarse sobre la ventana mirándome dormir. Durante varios minutos no se movió, solo me observaba. Luego, la lechuza voló. Mi mamá cerró la ventana de inmediato y salió corriendo a casa de mi abuela para contarle todo lo que había pasado. Mi abuela le dijo que arrojara sal sobre la ventana junto a la que yo dormía. También le explicó algo más. Las brujas, según ella, saben cuándo hay un bebé nuevo en la casa, especialmente uno que aún no ha sido bautizado, y vienen para llevárselos. Hoy tengo 25 años y mi madre todavía me advierte: ten cuidado con esas aves, traen mala suerte. Dice que hay brujas que entregan sus ojos a las aves para que ellas puedan ver por ellas. Sé que todo esto suena extraño, pero en este mundo ocurren cosas aún más extrañas. No tengo hijos propios, pero mi hermana sí. De hecho, hace apenas 2 noches estábamos sentados afuera de la casa de mis padres aquí en Fort Worth, Texas, cuando de repente escuchamos una carcajada muy fuerte. Teníamos música puesta y estaba bastante alta, así que esa risa tuvo que haber sido realmente potente. Incluso mi padre preguntó: ¿escucharon eso? Mi hermana y yo nos miramos, y en ese instante lo supimos. Podía ser la lechuza, y mi sobrina estaba jugando afuera. Mi hermana y yo nos acercamos al árbol de donde había venido la risa, iluminamos con una linterna hacia las ramas, y la vimos, un ave enorme posada en el árbol. Sin decir una palabra, todos entramos corriendo a la casa. Mi padre levantó a mi sobrina y la llevó adentro de inmediato. Por suerte, desde esa noche no hemos vuelto a ver ni a escuchar nada de la lechuza. Solo tengan cuidado con sus bebés. Un ave posada en el alféizar de una ventana o cerca de una cuna puede parecer algo bonito, incluso curioso, pero a veces no están mirando por curiosidad, están observando por razones mucho más oscuras. Si has llegado hasta el final, espero que esta noche logres dormir en paz. Pero si escuchas un susurro, una risa lejana, o sientes que alguien te observa desde la oscuridad, quizá recuerdes estas historias. Si este video te dejó inquieto, déjale un me gusta. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia con brujas o con algo que no supiste explicar. Y suscríbete al canal para más relatos reales, más testimonios perturbadores y más historias que se cuentan mejor cuando cae la noche. Soy el Dr. Umbra. Nos vemos en la próxima historia.